Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. En marcha ya nuestro consultorio de herencias para que ustedes, también a nuestra experta, su consulta, su duda, su pregunta sobre temas de herencias, ¿cómo lo pueden hacer? Pues de tres formas, a través del 91-533-1851, 91-533-1851, pueden mandarnos también un WhatsApp al 609-224-716, 609-224-716, o también, si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, ahí en la caja de comentarios, dejarnos su pregunta. Iciar Pernía Gómez, socia directora de Legal por Naturaleza. Muy buenos días, un lunes más, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Rubén. Me decías que con mucho trabajo, que ha empezado el año movidito, y eso es bueno, ¿no? Sí, eso siempre es buena señal. Bueno, os vamos a enseñarle también cositas a nuestros oyentes que pueden tener en cuenta. Lo primero, hablamos hoy de herencia, bienes inmuebles y fincas rústicas no inscritos registralmente. Ponemos algún ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Y luego vamos preguntando cosas. Iciar. Vale, estupendo. Pues, a ver, este supuesto, aunque parece que cuando vamos a heredar, pues todo es puramente un trámite, en muchas ocasiones no es así. Y yo siempre digo que hay que tener ciertos tips muy en cuenta antes de decidir aceptar una herencia. Y uno de ellos es saber qué voy a heredar, qué bienes voy a heredar y en qué situación están. Ahí nos encontramos con este planteamiento, pues que voy a heredar unos bienes inmuebles, pero que no están inscritos registralmente. ¿Y qué tengo que hacer para poder heredarlos? Porque tal y como están, aunque yo tramite mi sucesión, no van a ser míos. Claro. Supongamos, por ejemplo, que heredamos esos bienes, esos inmuebles de nuestro padre, que a su vez lo había heredado de nuestro abuelo, y no había ninguna inscripción, nada de registro, como nos decías. Hablamos de esa situación y hablamos de dos generaciones, de dos sucesiones, que es algo que puede pasar también, ¿no? Eso es, pues puede ocurrir que tengamos un documento de catastro en el que diga que esa finca es de nuestro abuelo y que esté, o sea, que tenga su referencia catastral, pero no está coordinada con registro. Ese es nuestro primer problema. ¿Cuál es el segundo problema? Pero si resulta que yo tengo una escritura notarial y yo he pagado los impuestos, o en este caso mi abuelo en el año 1950, pero no ha llegado a inscribirse en el registro porque es potestativo. Pues tenemos que partir de ahí. Primero tenemos que aportar toda la documentación que nos pide el registro para poder inscribir la sucesión de mi abuelo, del abuelo al padre, y luego de el padre para nosotros. O sea, primero escribimos a nombre del abuelo y luego hay que escribir a nombre del padre. Y a partir de ahí sí que hacemos nuestra sucesión, con lo cual ya me he encontrado con dos sucesiones en una. Claro, me puedo encontrar con otra situación, Iciar, es decir, que esos bienes inmuebles que heredo, a su vez estuviesen compartidos con otra persona que no es familiar mío y que también puede haber fallecido, por ejemplo, sin herederos. En ese caso, ¿qué puedo hacer? ¿Podemos quedarnos con su parte, no? ¿Hay alguna fórmula? No, a ver, imaginemos que un inmueble está compartido, o sea, la mitad es de mi padre, ya hemos llegado a ese punto, y la otra mitad es de un vecino. Sí. ¿Vale? Y este vecino falleció sin herederos, pero no se tramitó ninguna sucesión. Y yo, o sea, no hay ningún nexo de unión entre él y yo. Con lo cual, el poder tramitar yo esa sucesión no me va a llevar a nada. ¿Qué otro supuesto puedo contemplar? Pues la usucapión. Es verdad que la usucapión... La usucapión. Sí, es un vestigio que viene del derecho romano, que significa usar para poder hacer lo mío. Ajá. O sea, a efectos públicos frente a terceros, y siempre que poseamos de buena fe, se puede entender por los demás que ese bien es mío. Pues en el ayuntamiento estoy empadronado, estoy pagando el recibo de la comunidad, del IBI y demás durante varios años. Pues todo el mundo puede entender que ese bien es mío, pero esa situación la tengo que formalizar. Con lo cual, en este supuesto concreto, me podría ir a una usucapión ordinaria, en la que durante 10 años para un bien inmueble, si se han dado ciertos requisitos, fundamental, tiene que haber algún nexo de unión entre este vecino que era el propietario y yo. Pues, por ejemplo, hubo un contrato de compraventa, pero que no puedo perfeccionar y no lo puedo inscribir en el registro porque había un defecto de forma, un vicio en el consentimiento. Tiene que haber algo que nos pueda llevar a inscribir pues ese 50% del bien a mi nombre, con lo cual un 50% lo tengo por usucapión y el otro 50% lo tengo por herencia. ¿Y yo puedo disponer de los bienes si no hemos tramitado la herencia todavía o no? No debemos.
No debemos. No debemos. ¿Y por qué digo esto? Porque desde la fecha de fallecimiento del causante, pues en este caso mi padre, por el que yo soy heredero, si yo hago algún acto de disposición sobre ese bien de la herencia, tácitamente lo estoy aceptando. Y realmente, volvemos al punto inicial, si yo no sé en qué situación está, si ese bien tiene deudas, pues lo estoy aceptando. Con lo cual, y además cualquier acto, por ejemplo, lo voy a alquilar. ¿Cómo lo voy a alquilar? Yo no lo puedo alquilar de una forma legal, yo no puedo depositar la fianza en el organismo correspondiente, lo tengo que hacer en efectivo, con lo cual me puede buscar un problema mayor, porque la persona que está dentro de la casa como inquilino se puede quedar como ocupa. Realmente un contrato que yo firme es papel mojado, está en fraude de ley, porque realmente el bien es mío, pero no lo es. Claro. Tema fiscal, tema impuestos. ¿Qué fiscalidad se le aplica a este proceso si ha tenido lugar en dos épocas diferentes? El abuelo falleció 20 años o 30 años antes que el padre, o los que sean. ¿Qué hacemos si son 2 años distintos? Bueno, pues una vez que hemos conseguido armar la primera sucesión, tendríamos que presentar el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal para los bienes inmuebles. Las fincas rústicas que pudiera haber en esa herencia no devengan plusvalía, con lo cual, bueno, pues un problema menos, un trámite menos que hacer, pero los impuestos estarían prescritos. Bueno, eso está bien, no tengo que pagar, pero sí tengo que cumplir con la obligación de presentarlos. ¿Por qué? Porque el registro y me lo va a pedir para poder inscribirlo. Eso ya tengo la herencia de mi abuelo. Y ahora voy a la herencia de mi padre, que falleció en diciembre 24, por ejemplo. Pues debo tener en cuenta que tengo 6 meses desde la fecha de fallecimiento para poder tramitar esa sucesión. Yo siempre recomiendo que, como tenemos la opción de pedir prórroga tanto para impuesto de sucesiones como para plusvalía municipal, dentro de los 5 primeros meses después del fallecimiento pidamos esa prórroga que me concede 6 meses adicionales, tiempo más que suficiente para tranquilamente poder devengarlo. Y ahí sí voy a tener que pagar los impuestos en función de la comunidad autónoma y el municipio en el que me encuentre. Bueno, pues sabemos que la fiscalidad es un poquito distinta en cuanto a reducciones, bonificaciones y demás. Un supuesto más, y con ese término, un supuesto que puede ser un problema, ¿no? Imaginemos que estamos hablando de esa falta de inscripción registral, no hay registro, hemos heredado de nuestro abuelo, ha pasado a nuestro padre, pasa ahora a nosotros, una finca, un terreno, esto pasa mucho en los pueblos, y no sabemos dónde está, no lo encontramos. ¿Hay algún tipo de solución? ¿Hay algún tipo de problema si no encontramos esas fincas, esos inmuebles que estamos heredando? Sí, sí hay una solución, y nos iríamos a un procedimiento de inmatriculación registral. ¿Por qué? Porque no tengo la escritura que hablábamos al principio, no tengo el recibo del catastro, o incluso a lo mejor puedo tener ese recibo del catastro, pero la finca solamente sabemos por uso y costumbre que estaba, esto se da mucho, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, aquí hay 2 mojones que identifican tu parcela de la mía, pero mis vacas están en tu parcela, en fin, ¿cómo solucionamos esto? Había una marca, una piedra, un árbol... Claro, a ver, es muy útil, aunque parezca que no, siempre hablar con los vecinos del lugar. Y también... Ese que te va a llevar de la mano y te va a decir de aquí hasta allí. Totalmente, y a veces hasta te saca algún papel del año catapum que dice, sí, firmó conmigo. Pero bueno, entendemos, venga, no hay nada, absolutamente nada, pues nos tenemos que ir al procedimiento de inmatriculación. ¿Y qué es esto? Pues es, por primera vez, inscribir en el registro esta finca a mi nombre. Ajá. Entonces, para ello hay varias alternativas. Todo pasa por un procedimiento judicial de jurisdicción voluntaria para poder inscribirlo, y bueno, en otros casos se puede ir a notaría y bueno, sí. Es un proceso largo, laborioso, muchísima documentación, pero se puede lograr. Con lo cual, casi todo tiene solución. Ponte auriculares, que vamos con las llamadas. 91-533-1851, 91-533-1851, este consultorio de herencias que hacemos cada lunes aquí en Capital Intereconomía con Legal por Naturaleza Comercial Pernilla. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Bueno, primero de todo, agradecerles por la oportunidad que nos dan de consultar. Y mire, la consulta que les quería realizar es la siguiente. Mi cuñado hace una donación a mi hermana de la mitad indivisa de un piso, que es la vivienda conyugal, que él tenía en propiedad antes de casarse. Y en esta donación hace una donación pura y simple,
por lo visto se han enterado de que si el día de mañana faltara mi cuñado, esta mitad indivisa que dona a su mujer, a mi hermano en este caso, entraría también a formar parte de lo que sería una posible herencia y de la reclamación por parte de 2 hijos que tiene de un matrimonio anterior de la legítima. Entonces, para subsanar, porque toda la voluntad por parte de mi cuñado es que esa mitad indivisa quede para mi hermana y que no tenga que liquidar nada posteriormente. Entonces, mi pregunta sería, ¿se puede realizar un nuevo testamento por parte de mi cuñado donde haga mención a que esta mitad indivisa quede exenta de entrar en la legítima posteriormente de los hijos, o se tendría que hacer una escritura de aclaración? Vale, ¿ha quedado claro, Iciar? Sí, sí. Perfecto, Sí. gracias. Bueno, la verdad que es un caso complejo y resulta interesante, precisamente por esto. A ver, en primer lugar, efectivamente los hijos de su cuñado, en este caso, tienen derecho a la legítima estricta y no se les puede privar de ella. Claro, este acto de donación que hace en favor de su mujer, tendríamos que ver cuál es el patrimonio completo de esta familia y en concreto de este señor, ¿vale? Pero claro, se puede entender como una donación inoficiosa, porque lo que quiere es privar a sus hijos de la legítima. Entonces, lo que yo haría sería delimitar que la legítima estricta de estos hijos se pagará con dinero. Entonces puede ser dinero de la herencia o dinero extrahereditario, si quiere que esta donación no se pueda calificar como inoficiosa o como nula. Pero no les puede privar de la legítima. Todo lo que quiera regular, que haga un nuevo testamento, que les deje su legítima, o con bienes, a lo mejor le puede dejar un legado, pues te dejo la finca tal, la cuenta cual, el fondo de inversión tal, siempre que cubra la legítima, pero para eso tiene que hacer un cálculo de cuál es su patrimonio completo, porque también nos dice la ley que por donación no podemos dar más de lo que nos permita mantener nuestros recursos económicos para vivir en la misma situación, claro, ¿vale? Para que no se considere fraudulento. Vale. Entonces, solución tiene. Pues eso es lo que nos planteaba Jesús. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Buenos días. En la pareja, de hecho, alguno de los dos tiene derecho a herencia, o ver si hay una crisis o una crisis de convivencia, o bien si fallece uno de los dos, ¿tienen derecho? Gracias, Antonio. Pues, Antonio, las parejas, de hecho, cada vez más se intentan equiparar a los matrimonios. Entonces, tenemos varios supuestos. Uno son las parejas, de hecho, que están inscritas como tal en el registro. Entonces, bueno, pues esta situación se asemeja muy mucho al matrimonio y van a tener sus derechos, por supuesto que sí, como el del cónyuge viudo. O puede haber parejas, de hecho, que no lo están, pero que pueden demostrar que en los últimos 5 años, a ver, yo siempre aconsejo los últimos 5 años para que no haya ninguna duda. Pueden demostrar que vivían en el mismo domicilio, que pagaban recibos juntos, que tenían cuentas, etcétera, para que también puedan tener su derecho a la herencia. No obstante, si lo que quiere es quedarse tranquilo, que su pareja, cuando fallezca, tenga derechos a la herencia, también lo puede dejar dispuesto en su testamento. Pues del patrimonio que tengan, esta parte, este dinero va a ser para mi pareja. Vale. Juan, buenos días. Juan. Sí. Bueno, le voy a pedir que baje la radio, que estoy escuchando de fondo, y entonces le va a llegar en 2 velocidades, por así decirlo. Va a escuchar, Vale. Me va a escuchar antes a mí por teléfono que la radio y se le va a acoplar y todo. Así que bájala un segundito y luego ya, cuando ya le vaya a responder Iciar, ya la sube para responder. ¿Mejor ahora? Sí. A ver, apago aquí. A ver, baje. Ahí. Sí. Ahora, perfecto. Sí. Venga, Juan, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Cuéntenos. Mire, sí, es un tema de herencias. Entonces estamos, mi mujer y yo, pues pensando en hacer ya testamento. Entonces tenemos 2 hijos. Entonces uno va bien y el otro es un poco conflictivo. Entonces nuestra idea pues era pues dejarles el 50% a cada uno de los hijos.
Sí, por poner un ejemplo, si nuestro patrimonio global es 1 millón, nos gustaría dejar 500.000 a un hijo y 500.000 al otro. Ajá. Pero claro, en el caso del hijo conflictivo, tenemos ese miedo de que esos 500.000, pues igual lo gaste de forma rápida y que se quede luego a 2 velas. ¿Hay alguna forma en el testamento de decirle que estos 500.000 de este hijo un poquitín conflictivo, como digo, vaya utilizando, pero no sé, de forma, no sé, 1.000 euros al mes, o una forma limitada un poquitín la disponibilidad de ese dinero, de esa herencia que pueda recibir? Esa es un poco la pregunta. Estábamos pensando si dejar todo al hijo, vamos a decir, bueno, y que le vaya dando, no sé, esos 1.000 euros al mes a su otro hermano. No sé si hay alguna forma de la herencia, de la redacción de la herencia, de delimitar esta utilización. Una pregunta, Juan. Su hijo es mayor de edad, ¿verdad? Sí, los dos son mayores de edad. ¿Y no es discapacitado? No. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Ahora le respondemos. Gracias, Juan. A ver, que le dejamos ahí, Sí. que vuelva... O le dejamos por teléfono, si quiere, Juan. Por teléfono sí. O le dejamos al amable. teléfono, así... le dejamos al teléfono. Vale, estupendo. A ver, en principio no le puede establecer una limitación, precisamente por esto que le preguntaba. No es menor de edad, con lo cual no le podemos asignar un administrador de sus bienes. No es discapacitado, con lo cual no podemos hacer un nombramiento de curador en cuanto a las limitaciones que él pudiera tener para que le ayude, ¿no?, en la gestión de los bienes. ¿Podemos darle todo al hijo bueno, como él decía? Bueno, le podemos dar todo menos la legítima estricta que le tiene que dar a su otro hijo. Pueden redactar un documento privado, un compromiso en el que el hijo bueno le dé a su hermano una asignación, pero esto no es una garantía. Más bien, quizás lo que haría sería dejar legado, su herencia en forma de legado, y dejarla a disposición como quiera él. ¿Cuál es la diferencia? Por saber también qué es la diferencia si dejamos la herencia en forma de legado. Claro, el legado lo que estamos haciendo es dejar cosas concretas. Te dejo la casa de la playa en usufructo, por ejemplo, y para tu hermano la propiedad. Te dejo 100.000 euros en una cuenta en Estados Unidos o un fondo a largo plazo que... Como es a largo plazo, a lo mejor no lo puedes sacar hasta dentro de 10 años. No partes iguales, sino ciertas cosas para cada uno. Claro, o a lo mejor si le quiere dejar, o sea, el legado puede ser también 500.000 y 500.000, como claro. Él dice, siempre que, al menos la legítima estricta la tiene que cumplir. Pero si él tiene miedo que vaya a gastar el dinero demasiado rápido, quizás es una buena idea, bueno, pues todo lo que le voy a dejar a este hijo se lo voy a dejar más o menos atado, pues son acciones, fondos, pero que no se pueden vender hasta que no pase el plazo convenido. Bueno, pues es una manera de hacerlo. Vale. José Antonio, venga, una consulta más. Muy buenos días. Sí, buenos días. Mire, quería hacerles una consulta. Mi padre murió y nos dejó una propiedad en Andalucía, en Cádiz. Entonces, mi madre vive todavía y ella es poseedora en usufructo de ese 50%. Pero luego somos 5 hermanos y ese 50% restante se repartió entre todos los hermanos. Ahora uno de mis hermanos pues no quiere esa propiedad y quiero comprársela yo. ¿Qué trámites debería hacer? Y no sé si me pueden asesorar un poco cómo lo debería hacer. Vale, perfecto. Gracias, José Antonio. Le dejamos también si quiere al teléfono para que pueda escuchar la respuesta. Vale, a ver, José Antonio, el 50% de esa casa es de su madre y del otro 50% su madre tiene el usufructo, que imagino al menos será un 10%. Con lo cual lo que se ha repartido es el 40% restante entre los hermanos. ¿Qué porción quiere comprar? ¿Solamente la de un hermano o quiere comprar la de todos los hermanos? Lo que tiene que hacer es llegar a un acuerdo con él, valorar ese bien, porque entiendo que se valoró en la herencia en un X. Yo creo que ha dicho un hermano. Un hermano ha dicho que no quería nada y que no quería... Solamente quiere comprar la del hermano. Pues entonces lo que tiene que hacer es compensarle económicamente para que le done esa parte de la propiedad.
esa donación va a suponer para el donatario, en este caso para José Antonio, el que recibe, pagar el impuesto, que dependiendo dónde esté, pagará un importe u otro, y pagará también la plusvalía municipal de esa porción de la vivienda que recibe, y que debe tener en cuenta que no está bonificada, porque lo recibe por donación, y además es entre hermanos. Vale. Te hago una última, un mensaje que nos llegaba. Hay más, pero una más. Una más. Dice, es María. Dice, les voy a exponer mi caso. Yo tengo con mi marido un testamento de hace tiempo, el uno para el otro. Ahora él tiene una demencia importante y quisiera nombrar un tutor. Y pregunta, ¿es posible modificar el testamento o añadir a este tutor para que gestione los bienes en el caso de que yo fallezca primero? Pues él no puede hacerlo. Muchas gracias por los consejos y felicidades por el programa, que nos ayuda mucho. A ver, el nombramiento de curador, que es lo que ella habla como tutor, se puede hacer para su marido, que ahora mismo está en esta situación, con lo cual está perfectamente justificado que ella, como cónyuge, inste ese nombramiento de curador. Será un procedimiento de jurisdicción voluntaria y nombraremos el curador para su marido. Modificar el testamento, bueno, realmente lo que se hace es un nuevo testamento, efectivamente ella puede designar ahí que se nombre, que cuando ella esté en estas condiciones, que por favor se nombre a un curador. Y si ella tiene claro la persona que quiere que sea su curador, también lo puede dejar designado en el testamento. Bueno, al final se pueden recoger muchísimas cosas en esas últimas voluntades. El lunes que viene más consultas sobre herencia con Iciar Pernia Gómez, socia directora de Legal por Naturaleza. Gracias por acompañarnos, por ayudar a nuestros oyentes. A vosotros. Con esas dudas que tienen. Buena semana. Igualmente. Chao. Hasta luego.